día vamos a hablar sobre fascismo, sobre la historia del fascismo y también lo que se está viviendo en el día de hoy. Así que Ayelen Palomeque, Felipe @Reina, bienvenidos. Muchas gracias. Bueno, queríamos empezar hablando tal vez un poco de, en este escenario que se está dando, tanto en el continente americano como europeo, de un cambio en lo que es el campo político, especialmente en lo que refiere al aumento de la extrema derecha, los partidos y movimientos que han pasado bastante de la periferia a ocupar los centros de poder y de gobierno. Ejemplo de ello es Milei en Argentina, Trump en Estados Unidos, Bolsonaro en Brasil, aunque hoy en día ya no sea presidente, y Meloni en Italia. Sí, una cosa muy interesante que medio que despertó esto es ciertas acciones, congregaciones de grupos que han pasado recientemente. Hace poco empecé una serie, quiero pasar la recomendación, que es la serie Mussolini, hijo del siglo, una serie fantástica que recorre el ascenso al poder y el manejo en el poder de Mussolini. Y en la primera secuencia de la serie se hace un recorrido rápido, tipo cuando en Subrayado pasan el resumen de las noticias. Bueno, hacen un recorrido rápido así. ¿Tipo de Comuniflash? Tipo un Comuniflash de la vida de Mussolini, terminando con la muerte, con imágenes bastante gráficas de la muerte de Mussolini. Y el actor que hace de Mussolini se gira a cámara, primer plano, mirando a cámara y dice: todo esto para estar aquí de nuevo. Y eso dije, wow, qué fuerte. Veamos, en las últimas décadas el continente americano y europeo ha atravesado por una reconfiguración de su campo político, lo dijo Ayelen recién. Muchos académicos utilizan el término neofascismo junto con derecha radical, ultraderecha o extrema derecha para describir a estos partidos. Y movimientos actuales que, si bien no son lo mismo que los fascismos de entreguerras, sí heredan varios de sus elementos como la exclusión, el autoritarismo, el nacionalismo, supremacismo o discursos de odio, pero también presentan elementos nuevos como la famosa y mitificada libertad de ahora que está tan presente en la derecha. La palabra fascismo viene del italiano fascio, que significa haz. A su vez deriva del latín fasces, que eran un conjunto de varas con un hacha en el centro que los lictores, que eran los matones que tenían los magistrados romanos, llevaban como símbolo de autoridad. Benito Mussolini tomó ese símbolo para su movimiento político creado en 1919, quiso evocar la grandeza del antiguo imperio romano y la idea de unidad resumida en la frase «la unión hace la fuerza», para entender qué es lo que queda, qué es lo que se repite, qué es lo que se hereda de los regímenes autoritarios del siglo XX. Es pertinente analizar qué figuras del pasado, qué símbolos y qué hechos se reivindican desde la política actual, y para eso Aye nos va a contar un poco sobre España e Italia. Sí, en realidad el caso de España fue el que nos hizo realizar este informe. Un día después de que se cumplieran los 50 años de la muerte de Franco, el dictador que gobernó durante 36 años España, el 21 de noviembre se realizó una marcha en Madrid convocada por la organización de ultraderecha Falange Española, que ya voy a hablar un poco de esta agrupación. En esta concentración acudieron cerca de 700 personas, entre ellas la bisnieta de Mussolini, Orcella Mussolini, y se portaban bandera de la época dictatorial de Franco, pancartas contra la inmigración, sobre todo muchas que decían reinmigración, y se realizaron varios saludos fascistas, además de cantar canciones de la época franquista. Esta organización, que recién decía, se considera la sucesora del partido político del mismo nombre que participó en la Guerra Civil Española y que ayudó a Franco a llegar al poder. Pero esta no es la primera vez que en España se dan manifestaciones de este tipo. En realidad se han dado varias a lo largo de este año, pero yo voy a rescatar una que se dio también este noviembre, 8 de noviembre, 2 semanas antes, que fue convocada por la organización Núcleo Nacional, agrupación que se autodefine nazi, abiertamente se considera nazi, con pancartas que decían reinmigración, moro no, España no es un sol. Y también cantaron la canción Cara al Sol, que es himno de este partido que recién mencionábamos, Falange Española, de la época franquista. Y la convocatoria más o menos, que fue igual
las dos, de 700 personas aproximadamente, decía, por la víctima de la DANA, por la víctima de la gestión sanitaria, por la víctima de la violencia inmigrante, por la víctima del terrorismo, por la víctima del aborto y la eutanasia, y por la víctima de accidentes en el trabajo. Y aunque uno diga, bueno, 700 personas para la cantidad de población que es España no es tanto. Bueno, yo pensé eso, sí. Se dice, bueno, uno es poco, pero sí que en estos últimos años, estas agrupaciones que son más radicales, digamos, que por ejemplo Vox, que es el partido, digamos, de extrema derecha español, han aumentado su número de afiliados, sobre todo en grupos jóvenes, hombres jóvenes de entre 18 y 35 años, y parece ser una tendencia media generalizada, estos pensamientos antidemocráticos. Ambos agrupaciones se consideran antidemocráticas, anti-inmigrantes y autodenominadas fascistas. En un estudio realizado por el Instituto 40DB para El País Madrid, se registró que casi el 24% de los jóvenes pertenecientes a la generación Z y el 23% de los millennials de España creen que un régimen autoritario es preferible al sistema democrático, en comparación de la misma respuesta que dio la generación Boomer, que son aquellos que tienen más de 60 años en adelante, que solamente el 12% votó por esa opción. Y no solamente está pasando esto en España, sino que también en Italia. Te sé un poco la palabra, Pipe. Sí, en Italia, como ya muchos saben, gobierna el partido Hermanos de Italia, que tiene sus raíces en el fascismo de la posguerra, o sea, en el fascismo post-Mussolini. Sin embargo, la primer ministro Giorgia Meloni ha dicho que su agrupación ha cambiado sustancialmente, que ya no es lo mismo que eran sus raíces y que ya se alejaron. Bueno, hay gente que dice que no y hay gente que teme un poco esto que dice Aye de el miedo al temor a lo radical, que lo radical se convierta en cotidiano y desensibilizarnos en ese respecto. En Italia también existen partidos que están a la derecha de la primer ministro, particularmente el Forza Nuova, liderado por Roberto Fiore. El partido aboga por el cese total de la inmigración y la salida de Italia de la OTAN y de la Unión Europea. Algo que se ve mucho también en estas derechas, que es el tema de la no cooperación internacional. Y no el multilateralismo. Claro, todo el aislamiento sí. para adentro. También en Italia está muy presente el fascismo en el fútbol. En las barras bravas de la Lazio, del Hellas Verona, la Lazio, el equipo del Duce, o sea, el equipo de Mussolini, siempre tiene casos en los que los jugadores hacen el saludo romano, que después vamos a hablar del saludo romano. Sí. Y bueno, cuando le preguntaron a este chico Roberto Fiore si era fascista, dijo, y cito, si me preguntan así, probablemente diría que sí, pero tengo que completar el término y decir que soy un revolucionario, que era lo mismo que decía Mussolini, que él era un revolucionario. Italia no tiene la inteligencia y el coraje para decir, bueno, está bien, el fascismo era bueno en esto y aquello y tal vez no bueno en otras cosas. Acepto que no rechazo el término fascismo. De nuevo, como dejar entrar al fascismo de a poquito. De a poquito. ¿En qué momento nos llenamos de pelotudos reivindicando el fascismo? Claro, ¿no? Sí. Dejarlo entrar y que no parezca raro. Que no parezca raro que lo dejemos entrar. Claro, porque es como, de repente pasa a ser una opción válida, ¿no? La discriminación, el odio al otro, es como pasa a ser un discurso más. Sí. Sí. Y amparado en esto, que es una palabra clave para entender el fascismo de nueva ola, que es que cuando le hablan de los crímenes del régimen Mussolini, que no los deberías poder defender y que en Alemania podrías ir a la cárcel por defenderlos, él dice la libertad es la libertad. Sí. Que es la palabra clave de la ultraderecha del siglo XXI, es la libertad. Hablando de esto, de reivindicar cosas que estaban cerradas, de reabrir conversaciones que estaban saldadas, tenemos a los pañuelos negros en Playa de Mayo, que nos va a hablar ayer. Que aparte también viene de la mano con La Libertad y el partido que gobierna en Argentina, que La Libertad Avanza, que está simplemente al otro lado del charco. Bueno, y que el martes inauguró, o sea, La Libertad Avanza ya está acá, inauguró su sede el martes. Por eso no siempre ver todo como tan lejano y tan, claro. Bueno, no llega acá, sino bueno, hay ecos, que tal vez eso hablemos un poquito en el cierre, pero este sábado en Plaza de Mayo se reunió Pañuelos Negros, que es una agrupación que reivindica las épocas de dictadura en Argentina y pide la liberación de las personas condenadas por crímenes de lesa humanidad durante la última dictadura en Argentina.
esta agrupación para reabrir un debate que se creía saldado, creo que viene, y que aparte de 2023 ha mostrado bastante en apoyo de la vicepresidenta de Argentina, Villarruel. Acordemos, bastante cuestionada por todas las polémicas que ha tenido por su relación con los militares. Ella visitó a Videla en la cárcel cuando aún estaba vivo. También ha negado que hayan sido 30.000 los desaparecidos. Y también ha pedido la liberación o ha tratado a las torturas y crímenes de lesa humanidad en Argentina durante los años 70 como excesos. Palabra que también se han escuchado en España y también se han escuchado acá en Uruguay, también, sí, los claro. excesos. Bueno, primero que lo de Panuelo Negro sería como una manera un poco provocativa y de desafío a la abuela de Plaza de Mayo, agrupación que busca a los nietos, hijos desaparecidos durante la última dictadura. Ayer te agrego una cosa de Sí. eso muy reciente que la decíamos ayer, y es que Milei designó a un militar en ejercicio como comandante en jefe de las Fuerzas Armadas, ¿no? No, Sí. Como ministro de Defensa, perdón. Sí. Es peor, en realidad. Es peor sí, porque hay como- un acuerdo político preexistente post dictadura de que siempre tiene que ser un civil. que es un pacto Sí. de palabra, ¿no? Y Es- siempre es un civil o un militar retirado, pero en este caso es Milei el primero que viola como ese pacto de alguna manera y designa a un militar Sí. en ejercicio que además se espera que suma con el ay, no me sale, con el Con uniforme el puesto. uniforme puesto, No, o sí. sea, eso es peor. Digo porque esto es de hace unos días, es como Sí. se sigue propagando. Hay algo un poco también en Argentina, en esa, digamos, unión entre Milei y Villarruel, que es, esto ya es opinión mía, una unión entre, y vamos al tema, el viejo fascismo, el nuevo fascismo, o la vieja extrema derecha y la nueva extrema derecha. Pero que aparte no solamente está integrado por militares o familiares de militares, estas agrupaciones como Panuelos Negros, sino que también está por civiles y personas que tal vez no estuvieron relacionadas a la dictadura, pero que apoyan y cumplen con sus objetivos, que en parte es liberar a las personas que cometieron tortura durante la última dictadura. Y algo que también hablábamos con Pipe es el hecho de esto del color negro, que no solamente es una contraposición a la bola de 1 de mayo, sino que es una simbología muy fuerte del fascismo. Las camisas de Mussolini, Sí. o por ejemplo, los uniformes de Hugo Boss en la Gestapo. También en España, estas manifestaciones que yo recién mencionaba, la mayoría iban vestidos de negro. Sí. Hay una simbología que ahí se está reapropiando, que uno dice, bueno, en algunos casos son más chicos estos grupos, más grandes, pero algo están calando. Sí, los nazis también. Sí. En Inglaterra, todo este grupo liderado por este líder fascista Oswald Mosley también Sí. tenían esta indumentaria. Entonces, bueno, es una simbología muy fuerte también. Claro, y también hablando de esto de reivindicar simbologías, bueno, tenemos el caso de Elon Musk, que va a hablar Pipe sobre eso. Claro, el 20 de enero, durante lo que en Estados Unidos se llama un rally, que es nosotros diríamos un mitin, se decía antes acá en Uruguay, cuando por la investidura de Trump, en su segundo mandato, Elon Musk se dirigió a una multitud enardecida y agradeció el apoyo que tuvo su sector. Después llevó su mano derecha al corazón y extendió su brazo en un ángulo de 45 grados, ya todos conocemos qué quiere decir eso, con la palma hacia abajo, y repitió el gesto hacia el público 2 veces. 2 veces. En redes, muchos lo interpretaron como un saludo nazi, lo que se le dice un saludo nazi en la convención popular. Sin embargo, ese movimiento fue popularizado por Benito Mussolini en la Italia fascista. Los defensores de Elon Musk, especialmente en su plataforma X, dijeron que el gesto no era fascista, sino un saludo romano. Bueno, Sí. Dice que Musk es un aficionado de Roma y que le gustaba mucho la serie Roma. Y aparece claro. este saludo. El tema ahí es, no es un saludo romano nomás, pero tiene un trasfondo, Sí. tiene una Sí, historia. y de hecho no es un saludo romano. Claro. Justamente esto que voy a decir está en un reporte de la Universidad de Reading, en Inglaterra, no es mi opinión. Si uno estudia las estatuas y el arte romano, no aparece ningún líder romano, ningún emperador romano, ni ninguna figura romana haciendo ese saludo. Sí es cierto que Mussolini reivindicaba el Imperio Romano, y sí es cierto que Mussolini usaba este discurso para decir que así se saludaba en Roma. Sí. Que no quiere decir que eso sea real, sino que simplemente es un mito, es una cosa que se repitió. Básicamente dijo, a mí me gusta mucho, yo sé mucho de Roma, créanme, que este Claro. es el que se hacía. Y nadie le cree que sea tan desavispado, un tipo que es muy inteligente. Todo el mundo sabe Sí. que es muy inteligente, socialmente extraño, pero es muy inteligente. Y bueno,
todas estas simbologías, esta cuestión reivindicativa, nos ha hecho reflexionar un poco y queríamos dejar una En realidad vamos a traer la palabra de otra persona, que es un autor que me lo... ¿Ya estamos terminando? Estamos, muy rápido. Sí. Llegamos. Voy a seguir hablando horas sobre esto. Hay más tiempo hay más. para cortar. Si ustedes quieren, entonces alarga mucho. Pero tomando unas palabras de un autor que yo no conocía y me mostró Pipe, Thomas Mann advertía en los años 40, en su conferencia La victoriosa llegada a la democracia, que si algún día volviera el fascismo, volvería bajo el nombre de la libertad. Y es muy importante también destacar su visita con Roosevelt, el presidente de Estados Unidos de aquel momento, y Roosevelt lo destacó entonces como la diferencia entre los alemanes buenos, como Mann, y los alemanes malos, como Hitler. Y él respondió que esta distinción no era posible y que el nazismo formaba parte del carácter alemán, y a partir de este encuentro es que él escribe su ensayo Hermano Hitler, en el cual afirma: reconozco en este hombre un tipo de carácter artístico que yo también tengo. Ese es el problema. Y si bien es difícil decir que un fenómeno político se repite tal cual, sí es posible ver ciertas acciones que están llevando los gobiernos actualmente a cabo, y que hay detrás de esa resignificación de ciertas categorías. Estábamos hablando recién del color negro, del saludo romano, pero sobre todo en este caso de la palabra libertad, que hoy se encuentra, hablamos también al principio, mitificada. Partidos políticos que se adueñan y llevan el nombre de la libertad, restricciones de derechos humanos en nombre de la libertad, y la libertad financiera como la realización total de la definición de la palabra libertad. Exactamente. Genio Mann, por supuesto, maestro absoluto de la literatura mundial, genio. Es importante eso de que está, es incipiente, propio del carácter alemán. Y 80 años después de Mann, el filósofo y escritor neerlandés Rob Riemann retoma la reflexión y sostiene que algo similar ocurre en su país, donde el líder de ultraderecha Geert Wilders ganó la elección con su Partido de la Libertad. Piensa que el fenómeno también se repite en Argentina, con La Libertad Avanza, y en Estados Unidos con el ascenso de Trump, a quien ve como un reflejo del carácter de buena parte de la sociedad norteamericana, que es lo que se habla de Trump. Él dice lo que se quiere escuchar, él dice lo que el estadounidense quiere escuchar. Una Argentina y una Estados Unidos, recordemos que la semana pasada acaban de votar en la Asamblea de la ONU en contra de la eliminación de prácticas de tortura, junto con sus amigos de Israel. Ay, qué raro. Sí. Qué buena Coincidencia, juntadera. justo. Sí. ¿No? Un bloque interesante que se está armando. Es importante comprender que el fascismo, que en realidad no es más que un movimiento populista, carece de ideología. Eso es clave para entenderlo. Por lo tanto, cuenta con una capacidad única para transformarse, para transmutar y para adaptarse. Mussolini comenzó como socialista. Él era un revolucionario socialista. Luego fue ateo cuando lo necesitó. Luego fue católico cuando lo necesitó. Y persiguió a los católicos y a los socialistas incluso cuando lo necesitó. Por lo tanto, es imposible clasificar ideologías como fascistas, dado que el fascismo en sí no es una ideología, sino más una manera de sentir la política. Es algo que apela al corazón. No se puede administrar desde el corazón, por supuesto. En el fascismo gobierna el hecho. En la serie, Mussolini agarra a sus compañeros y le dice il fatto, que es el hecho. No importa lo que piensen, importa lo que hago. Lo contundente, lo real, lo pragmático, y acá la clave, la circunstancia. Lo que pasa en el momento, me adapto. No tengo alineamiento ideológico, me adapto. Milei, odio a China, jamás hablaré con China, jamás negociaré con China. Toca hacer swaps. Los chinos me sorprendieron. Bueno, sí, ¿te sorprendieron? Mira vos, che. Por lo tanto, es más lógico hablar de prácticas fascistas, de estética fascista o de símbolos fascistas. No tanto así de ideas. Porque el fascismo es la variación italiana del populismo. Suelen llevar nombres distintos estas variaciones de acuerdo al país en el cual se manifiestan. Fascismo en Italia, nazismo en Alemania, falangismo en España, el desarrollismo militar en la dictadura del Cono Sur, y acá ya el peronismo de primera ola, de Perón, que tenía muchas cosas parecidas a Mussolini, obviamente menos extremos, pero sí. Ninguno se aleja mucho ideológicamente del otro. Sin embargo, sí, hoy hablábamos que tienen diferencias. Bastante circunstanciales en algunos temas.
Claro, que Hay una esencia, pero a la misma vez hay algunas dinámicas que tienen que son bastante diferentes y más adaptadas al sistema actual económico. claro, es muy difícil ese nacionalismo tan efervescente en una época de globalización. Es muy difícil. Sin embargo, ahora está más atado a las circunstancias de la crisis migratoria en Europa. Sí. Vamos a cerrar, vamos a mantener la esencia de lo nacional, vamos a mantener la esencia y la gloria del popolo. Que al final del día sigue apelando a lo mismo, que es una idea de pureza de una nación o un origen más divino que nunca existió. La Suiza de América, acá existió y sigue existiendo la idea de que hubo una Suiza de América, de que hay una idea pura de lo que es ser uruguayo, lo que es ser argentino, de lo que es ser español, de lo que es ser italiano. Y siempre apela a la conservación y reproducción del sistema económico cuando mejor le dé. Es por eso que hay que, para comprender cabalmente estos fenómenos, hay que entender que es muy difícil entenderlos desde una perspectiva ajena a la nación que se está intentando estudiar. Cuando alguien agarra y dice, yo no entiendo cómo el peronismo funciona en Argentina. Claro que no, porque es una manera de sentir Argentina el peronismo, más que una ideología. Bueno, es por esta razón, porque es una manera de sentir, que el germen fascista se encuentra en la concepción misma de la nación. El germen de la fascista está presente en todas las naciones, en la uruguaya, en la argentina, en la brasilera, en todas. Por eso no es algo que muera. Cuando dicen el fascismo está muerto, ¿no? El fascismo fue derrotado militarmente en la Segunda Guerra Mundial, pero vive y vivirá siempre en todo el mundo y en todos nosotros. Por eso no hay que... Bueno, esto ya es a título personal, pero como decía hoy Angie, hay que no dejar entrar ciertas cosas. Hay ciertas discusiones que no vale la pena que sean abiertas. Sí. Y hay un problema también cuando los discursos de odio se empiezan no solamente a plantar como una alternativa, sino también como desde un lugar de validez, ¿no? Que es lo que ellos un poco hacen. Sí. Esto de... si yo no puedo decir esto, entonces estás coartando mi libertad de expresión. Bueno, no. No todo es libertad de expresión, ¿no? Las expresiones de odio no son libertad de expresión. El odio por el otro, por su condición de persona, porque, o sea, es eso básicamente, ¿no? El racismo, la xenofobia, la homofobia, son todas, o sea, condición de persona. Ni siquiera estamos hablando de otra cosa. Son particularidades de una persona en lo complejo que puede ser eso. Eso no puede ser habilitado como un discurso alternativo, no puede ser visto como una opinión distinta. Es una opinión de odio y hay que calificarla como tal. A mí... Y lo mismo, las opiniones siempre tienen consecuencias. Es eso, en libertad de expresión yo puedo decir lo que quiera y no hay ninguna consecuencia respecto de lo que yo voy a decir porque tenés que respetarlo. Bueno, no sé si funciona así el decir. A mí lo que me parece también con todo esto es que es importante porque a veces siento que nos desligamos un poco de la historia, también de lo que pasa en otros países. Yo creo que nunca nos podemos olvidar de lo que pasa en otros países para entender lo que está pasando acá, de mirar la historia para entender lo que está pasando ahora. Creo que fue en un 15 minutos de fama, me parece que Pipe trajo a Dostoyevsky y hablábamos de eso y, bueno, como un libro escrito en 1800 y algo, ¿no? Sí, O principio. Ahí va. Sigue teniendo vigencia en el día de hoy, entonces, bueno, es importante también volver un poco para atrás, estudiar eso y poder pensar el hoy. Así que a Yelen Palomeque y Felipe @Reina, muchas gracias por este gran informe. Muchas gracias a ustedes.